Buenos días. La palabra bidún en árabe quiere decir el que no tiene. En general se habla de cualquier persona que no tiene, por ejemplo, dinero, no tiene inteligencia, no tiene estudios, no tiene, pero en general cuando se trata de los seres humanos o los ciudadanos de algunos países o la mayoría de los países árabes, la palabra bidún, el que no tiene ni papeles y no tiene cartas y no tiene nada de nada que demuestre su identidad. Ese fenómeno era y todavía muy frecuente en los países del Golfo, cuando el Reino Unido estableció y puso las fronteras y creó esos países, los países del Golfo, que pertenecían antes a la corona británica, más bien su parte este, lo que era la Compañía de la India Oriental, y cuya moneda oficial era rubí de India, el que todavía existe. Y después, cuando Reino Unido dividió y creó esos países a base, más bien cuando se descubrió el petróleo, le dio a cada uno, o le permitió a cada uno tener su moneda particular, pero estaba ya toda al conjunto, tenía conexión directa con la libra esterlina. Y después de la Segunda Guerra Mundial y la desaparición del imperio o la potencia del imperio británico a favor del americano, pues todas esas monedas y etcétera se conectaron más tarde con el dólar. Por lo tanto, totalmente son estables, pero conectadas totalmente al dólar. En cambio, los ciudadanos, cuando los británicos hicieron las estadísticas o dejaron también en mano hacer las estadísticas a las tribus locales a quien asignaron el poder de manejar esos territorios, pues se han quedado mucha gente fuera de los censos y se quedaron sin ninguna nacionalidad. Y estos o quedaron, muchos de ellos, dentro de los países donde no tenían ellos ningún tipo de documento, pero se sabe que eran del sitio, incluso antes de la creación de esos países. O algunos se quedaron entre las fronteras entre esos países y no se sabe cómo vivían hasta que ya vino alguien o a alguno de los países que son vecinos o incluso países de fuera que la ha recogido, al menos para devolverle su dignidad humana. Entonces la palabra bidún es un fenómeno prácticamente que se ha repetido bastante en el mundo árabe y, como hemos dicho, lo último, eso no solo en relación a la nacionalidad, sino también a los contratos de trabajo, a las residencias, etcétera, etcétera. El Reino Unido obligó y puso reglas a los países del Golfo para que no aumente su población, de que no puedan dar la nacionalidad a nadie, y si se dan en casos absolutamente extremos y por decisión de lo más alto nivel, a personas que a lo mejor han visto que son beneficiosos de esos países, entonces les dieron la nacionalidad. Tampoco se podía dar propiedad privada a nadie. Últimamente empezaron algunos a modificar, más bien a títulos comerciales, como lo que se hizo en la famosa en Emiratos Árabes y probablemente en Qatar, pero en fin, de forma muy reducida, muy limitada. Pero el hecho de que le quitan a una persona su residencia, le quitan incluso el pasaporte, o sea, es muy común en aquellos países y creo que también en el resto de los países árabes, excepto de que muchos países árabes, más bien los países pobres, agarran a sus ciudadanos no por el amor a esos ciudadanos, sino por el dinero que pueden portar estos ciudadanos cuando ya salen fuera a otros países. Y de hecho, por ejemplo, después del caso de Ceuta, pues se habla de que, por ejemplo, Marruecos o los marroquíes que están fuera, pues generan, o por lo menos mandan a su país de origen casi 12.000 millones de euros al año. Entonces claramente esto representa por lo menos casi un 30 y algo por ciento del Producto Interno Bruto. Entonces eso prácticamente es o menos del 30%, no sé si era el 7%, o sea que no quiero equivocar, pero en general
la mayoría de los ciudadanos árabes que más bien han salido fuera o tienen otras nacionalidades, pues sus países de origen les agarra a ellos, no les retiran la nacionalidad porque son beneficiosos desde el punto de vista económico. En cambio, aquellos que no tenían nada o no tienen nada, y eso le ocurrió mucho a los palestinos, las pobres criaturas que muchas veces se quedaron en fronteras, entre dos países, como el caso, me parece, último, por ejemplo, después de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein, o después hubo una especie de guerra civil, y se quedaron muchos de ellos entre Siria e Irak, hasta que intervino Brasil, fíjate tan cercano Brasil, que son por lo menos 10.000 kilómetros, a recogerles. Y si no lo hiciera Brasil, a lo mejor ya hubiera muerto ya bajo el sol y todo lo que quieras. Por lo tanto, esas salvajadas muy practicadas en el mundo árabe, o retirar, como lo hemos dicho, lo último, retirar la residencia a miles de ciudadanos egipcios, porque se ve que ¿cómo se llama? El emir de Abu Dhabi, el que prácticamente gobierna el país, pues a lo mejor se levantó y no le gustó algún gesto del gobierno egipcio o del Sisi, el tirano de Egipto, pues así con un decreto así rapidito, pues le quitaron a miles ya su residencia y sus contratos de trabajo, mientras que están ellos pasando sus vacaciones, esas pobres criaturas y pobres trabajadores, mientras que estaban ya pasando sus vacaciones fuera, pues le retiraron la residencia y los contratos de trabajo. Lo hicieron antes también en los mismos Emiratos con centenares de trabajadores o ingenieros sirios que trabajaban en la compañía del petróleo de Abu Dhabi. También de repente se levantaron con sus contratos y sus residencias totalmente anuladas y tenían que volver corriendo a su país, porque si se quedan, pues le llevan a la cárcel o tienen que pagar altas multas. O sea, ese espectáculo quiere decir de que son países como han sido creados, pero totalmente manipulados por fuera, y entre ellos pues se comen, cada uno, el más fuerte come al más pequeñito, como los peces, ¿no? En este caso. Por lo tanto, imagínate que Europa, por ejemplo, que los ciudadanos de algún país, por ejemplo, árabe o lo que sea, van a su país y les dicen: mira, usted ya no puede volver porque ya te hemos retirado la nacionalidad, la residencia y todo tipo de trabajo y todo tipo de lo que tú tienes, y ya está, y tu cuenta bancaria y todo eso. Imagínate esa barbaridad. Eso era inconcebible o incomprensible en el siglo XXI, o en un país, vamos a llamarlo así, en un país democrático, en un país donde hay derechos humanos. Eso prácticamente impensable. Pero ahí es una práctica común, con todo lo que se presume, que si rascacielos y que el bla 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 y bli bli blu, pero al final los resultados los estamos viendo. Los americanos y los israelíes le recogen, como se dice, la cosecha a esos países del Golfo, y Irán le pega las bombas y cohetes y drones, lo que pueda, y después al final ellos, en vez de responder a uno o al otro, lo que hacen es se comen entre ellos o comen a los débiles. Eso es lamentable, y también lamentable de que esas cosas siguen a la orden del día en el siglo XXI, cuando ya algunas organizaciones de derechos humanos hablan de la violación de los derechos humanos de los trabajadores en esos países, por ejemplo, los países del Golfo, donde, por ejemplo, los hindú, los filipinos, los pakistaníes, los egipcios o lo que sea, todos esos trabajadores pobres a lo mejor viven unos 30 en un apartamento, o unos 10 casi en una habitación, porque le pagan, vamos, lo mínimo que hay, no llegan muchos de ellos a 300 euros al mes, mientras los ciudadanos de estos países, o algún experto extranjero más bien de países como Reino Unido, Estados Unidos, cobra entre 10 y 15 o 20.000 euros al mes. Esas criaturas no llegan a 300 euros al mes, por lo tanto tienen que vivir, como hemos dicho, 10 en una habitación o 30 en un apartamento para poder ahorrar algo a final de mes y mandar a esos. Y no viven
ojo, no viven cerca de los ricos, están ahí lejos, en periferia de las ciudades, donde tienen sus mercadillos y tienen su vida pobre como ellos prácticamente, y se mantienen a base de lo que les tiran, ¿no? Y creen ellos los pobres que eso es lo que hay, porque lamentablemente no han podido ir a otros países más dignos de donde se encuentran. Entonces, el bidún, el que no tiene o sin papeles, es un fenómeno absolutamente muy común en el mundo árabe, y eso al final estamos en siglo XXI, y por eso los países árabes son, por excelencia, son unos de los mayores exportadores de seres humanos que escapan de la esclavitud buscando algo de dignidad y libertad. Eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos que saber cuando se trata de cualquier fenómeno de una inundación de inmigrantes o lo que sea que procedentes del mundo árabe. No porque, vuelvo a decir, que la religión islámica absolutamente contraria a esos hechos, porque el ser humano absolutamente es un ser dignitoso, según la religión y frente a Dios. Por lo tanto, si se observa la religión, pues esas criaturas tenían que vivir 1000 veces mejor de como están ahora, pero la religión absolutamente ausente en el mundo árabe. Según los acuerdos de Shakespeare, la religión islámica es una religión que hay que prácticamente desmontar, como se dice, y cada uno a su manera y a su forma. Por lo tanto, el fenómeno bidún va a seguir mientras que siguen esas políticas medievales en esos países. Buenos días.